Yo, Elena, hoy creo que deberíamos dejar ya esto finiquitado. ¿Pero el qué? Pues lo que estamos haciendo. Yo digo, la comida, la tortilla, la lavadora... ¿Pero tú dónde estás? En la sala de grabación, que tenemos aquí a Miguel apuntando todos los cables y no sé cuándo ya va a ocurrir esto. Tenemos la mesa llena de papeles, no sé ni cómo nos enteramos de lo que estamos haciendo, pero aquí seguimos adelante. Venga, que nos llaman. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. No es raro ver a un niño de corta edad que cuando habla repita sílabas o palabras, como si se quedara encasillado y le costara mantener el ritmo fluido al hablar. A esta situación se la conoce comúnmente como tartamudeo y en las fases iniciales del desarrollo del lenguaje puede ser algo autolimitado y pasajero. Sin embargo, identificar qué niños mantendrán esa alteración al hablar cuando se hagan mayores es un reto para poder ofrecerles los mejores recursos para que se comuniquen de la mejor manera posible. Pero, ¿a partir de qué edad me debo preocupar si mi hijo tartamudea? ¿Cuántos niños que tartamudean acabarán siendo niños disfluentes de mayores? ¿Debo esperar a ver si mi hijo se le pasa o debo hablarlo con mi pediatra ya mismo? ¿Es necesario que mi hijo sea valorado por un logopeda? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre los niños que tartamudean. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Yo muy bien. ¿Y cómo están nuestros oyentes? Pues espero que súper bien. Nosotros súper agradecidos a ellos de que nos dejen todas esas valoraciones que nos dejan en las plataformas de las que nos están escuchando y los comentarios por redes sociales. Yo la verdad es que los siento verdaderamente muy dentro y bueno, creo que este proyecto de Adeslas sobre salud infantil pues está teniendo su seguimiento y espero que realmente esté ayudando a muchas familias. ¿De qué hemos venido a hablar hoy? Bueno, pues sobre el tartamudeo, las disfluencias, que claro, esto es una cosa que nosotros como pediatras pues vemos muchas veces en la consulta, padres que dicen, uy, es que de repente Manolito, de mis 3 años de edad, es que tartamudea mucho esta semana, me parece raro, antes no lo hacía. Pues claro, estas cosas del desarrollo del lenguaje que empiezan, ¿no? El lenguaje se desarrolla desde que nacemos, pero bueno, se termina como de conformar hasta los 6 años. Entonces, fíjate todo el tiempo que hay, sobre todas las fases por las que pasan los niños y cuántas veces hablamos sobre el desarrollo del lenguaje en la consulta. Claro, al fin y al cabo, todo el desarrollo a los padres les preocupa. Niños nacen con cosas que todavía no hacen y las tendrán que hacer al cabo del tiempo, ¿no? Entonces, todo lo del desarrollo siempre preocupa muchísimo a los padres. Y la parte del lenguaje, la parte de la comunicación, pues es muy importante porque al final los seres humanos somos seres sociales que necesitamos comunicarnos. Y bueno, pues yo creo que identificar pronto a qué niños van a tener un trastorno del lenguaje, un trastorno del habla, un trastorno de la comunicación es muy importante para, entre comillas, lo pongo entre comillas, tratarlos a tiempo lo antes posible para que ellos se puedan comunicar lo mejor posible, ofrecerles esas herramientas para que ese trastorno que tengan no les influya tanto en su vida diaria. Así que hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De los niños que tartamudean, que son disfluentes. Y que es un trastorno específico del desarrollo del lenguaje. Sí, un trastorno en concreto del habla, porque el habla es una parte del lenguaje. Pero bueno, Elena, para empezar, ¿qué es el tartamudeo o a qué llamamos tartamudeo? Pues mira, en realidad lo correcto, el término actual para hablar de la tartamudez, esta palabra así como tan rara, es disfluencia, que es una alteración en el ritmo del habla, ya sea por repeticiones de tanto palabras, sílabas, frases o por un discurso muy lento en el que parece que no salen las palabras. Y también se llama disfemia. Sí. La disfemia y disfluencia son sinónimos de tartamudeo. Claro, a mí me gusta más, entre disfemia y disfluencia, a mí personalmente me gusta más disfluencia porque habla de eso, de la fluencia, del ritmo del habla. Dis es como raro, distinto, distinto, ¿no? Eso es. Y disfemia realmente pues no transmite lo que transmite la palabra disfluencia. A ver, la palabra tartamudez también se puede utilizar. Lo que pasa es que ahora, al menos en lenguaje científico, se tiende a no utilizar pues porque tiene muchas connotaciones negativas, ¿no? Todos lo sabemos, el niño es tartamudo, este tipo de cosas. Claro, estas consecuencias, ¿no? De tartamudo, el tartamudo, ¿no? A lo mejor como pueden conocer una persona, claro, es porque esto realmente afecta a las personas. O sea,
Si tú tienes problemas en la comunicación y eso ves que es un problema en tu comunicación y en cómo reciben los demás tu mensaje, pues te vas a comunicar poco, vas a tener problemas de autoestima y confianza, sobre todo en el ambiente escolar, en la universidad y luego pues en el ambiente laboral. Esto tiene muchas consecuencias, sobre todo en el adulto. Está demostrado que la mayoría de los adultos, casi 9 de cada 10, ¿no? El 84%, que tartamudean, lo hacen desde su infancia y tienen problemas para hacer amigos. O sea que tenemos que poner el remedio, identificar bien a los niños que van a ser adultos con tartamudeo, pues para que podamos ayudarles en este proceso evolutivo. Las cosas que podemos hacer, identificarlo como padres, como pediatras y ayudar a los niños que presenten este problema de forma crónica. Y otra cosa muy importante, que si tienen un 84% de los adultos tienen dificultades para hacer amigos, será porque los otros valoran eso como una mella, como una tara. No sé, ya lo veremos a lo largo del episodio, pues es como si dices, no, yo de este no me hago amigo porque cojea. Vaya tontería, sinceramente. O sea, si es una persona que habla de una forma distinta, pues puede ser igual de interesante que una persona que tiene una fluencia del habla completamente normal. Y al revés, una persona que es fluente completamente, ser muy poco interesante. Dice tonterías. Eso es. Bueno, recordar de todas maneras que el episodio que vamos a hacer, yo me quedo tranquilo con que luego sepamos identificar qué niños tienen esas disfluencias que van a ser crónicas, ¿no? que hay que identificar los crónicos para que sean crónicas y recordar que hay una fundación, que es la Fundación Española de la Tartamudez, que tiene unas guías tanto para padres como para pediatras como para docentes, donde vais a encontrar muchísima información sobre este tema, que es donde nos hemos basado nosotros para hacer este episodio, ¿vale? Yo creo que lo primero que habrá que hacer entonces es diferenciar entre esas disfluencias, ¿no? Esos niños que repiten palabras, sílabas, tal, como parte de su desarrollo neurológico, desarrollo del lenguaje, de aquellos que tienen disfluencias que ya vayamos a llamar atípicas, que son las que nos van a apuntar hacia un verdadero tartamudeo, hacia una verdadera tartamudez. Claro, a esto que nos referimos con disfluencias evolutivas, son niños que en este proceso de desarrollo del habla como parte del desarrollo del lenguaje, de repente pues empiezan a tartamudear, ¿no? Puede coincidir con algún evento o no, pero de repente Manolillo, que no tartamudeaba, pues se atasca hablando y tal, ¿no? Pues esos que van a durar, vamos a contar un poco después cómo son las características, pero vamos, esta disfluencia evolutiva sería la típica que de repente aparece, que dura unos pocos días o semanas, que luego va a desaparecer por completo, no vuelve a aparecer y además no afecta a la comunicación del niño. O sea, el niño pues se sigue hablando igual, le pasa eso. Nosotros tenemos que mantener un poco la expectativa, sobre todo en ver cómo afecta al niño y cuál es el periodo de duración que tiene esta alteración del habla. Y bueno, en estos que cumplen estas características, que luego se pasa, que son niños pequeños y tal, van a ser las disfluencias evolutivas que pueden aparecer en algunos niños y que no va a ser una verdadera tartamudez, ¿vale? Son niños que pasan por ese par del desarrollo de su lenguaje y ya está, ¿vale? Claro. Lo importante y el reto es ver cuál es el que es evolutivo y cuál es el que no. Antes de que digas, claro, es que lleva 3 años tartamudeando. Claro, ese lo tiene cualquiera muy claro, ¿no? Sí. El reto es descubrirlos pronto para pues ayudarles y ofrecerles estrategias lo antes posible para que esa disfluencia no suponga un problema luego de comunicación, ¿vale? Antes de proseguir, Elena, hay que hablar un poquito también de cuál es la causa de la tartamudez, de las disfluencias, de las que son las verdaderas, las que se van a mantener en el futuro, ¿vale? A día de hoy no se conoce una causa concreta que te puedan decir, usted tiene una disfluencia por esto en concreto, ¿vale? Seguramente sean un cúmulo de cosas, ¿vale? Sí que es verdad que antiguamente se creían que había una causa externa emocional que podía dar lugar a la tartamudez y esto no es del todo correcto. Sí que es verdad que algún evento puede coincidir, ¿no? Y puede a lo mejor agravarlo, pero no podemos decir que como se han separado los padres del niño o se han divorciado, el niño empezó a tartamudear por esta causa emocional. Eso no es así. Lo que se sabe es que hay estudios neurocientíficos en el que se ha demostrado que las personas con disfluencias presentan alteraciones en la integración de los circuitos cerebrales que controlan el habla, como por ejemplo el área de Broca, que es un área muy concreta del cerebro que lo que hace es organizar la salida de las palabras de la boca, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que se sabe es que es un trastorno neurobiológico, o sea, realmente existe una alteración en esas conexiones neuronales. Claro. Habrá algunas personas con más, otras con menos, podrá estar exacerbado por algunas situaciones emocionales, pero desde luego que esos niños, entre comillas, les pasa algo a nivel cerebral. Claro, y luego, pues lo que tú has dicho, o sea, tú tienes una base neurobiológica que te predispone,
y que una situación de estrés lo podría desencadenar, pero nunca va a ser la causa. Y como todos los trastornos neurobiológicos, tu circuito neuronal es así, está así organizado, de modo que no tiene una cura como tal, pero sí que hay intervenciones que se pueden hacer para hacer más fluente, dar herramientas a los niños para hacer más fluente su lenguaje y de manera que no tenga alteraciones en la comunicación, que al final es lo que nos interesa. Claro, por tanto no hay un tratamiento, entre comillas, porque entre comillas no hay nada curativo, que curar, porque sí. Es un trastorno, no es una enfermedad, ¿vale? Pasa lo mismo con los niños del trastorno del espectro autista, que muchos padres dicen, no, es que obviamente el autismo no se cura, no hay nada que curar, es un trastorno, es un estado, por así decirlo, pero sí que se les puede ofrecer unas herramientas para que su vida social lo tengan lo más adaptada posible, ¿no? ¿Y hay muchos niños disfluentes? Pues fijaos, mirad, el 5% de los niños presenta alguna disfluencia a lo largo de su vida. Eso es un montón, ¿vale? Sí que es verdad que la mayoría, como en torno al 80%, remiten con el tiempo sin hacer una intervención de esas disfluencias que decimos que son evolutivas y por tanto no son verdaderos tartamudeos. El 20% restante, que más o menos supondría el 1% de la población adulta, pues se mantendrán, aunque la expresión clínica va a variar enormemente. O sea, no estamos hablando que ese 1% van a ser niños tartamudos que tartamudean tanto que no se les ni entiende. Pues a lo mejor tienen alguna disfluencia pequeñita que si observas mucho te das cuenta, pero que a lo mejor su nivel de comunicación es muy elevado. Así que nada, Elena, el objetivo, como hemos dicho, identificar pronto que niños puedan ser tartamudos o disfluentes en el futuro para poder ayudarles a sobrellevar esto de la mejor manera posible. Pediconsejo. Si crees que tu hijo no habla de forma adecuada, es preferible que se lo comentes al pediatra antes de perder un tiempo de oro en ver si mejora solo de forma espontánea. Bueno, en este tartamudeo que viene la padre a la consulta y nos cuenta, pues hay cosas que nosotros, unas preguntas que podemos hacer para poder identificar qué niños son los que van a tener este trastorno neurobiológico, que es una verdadera tartamudez y que, como hemos dicho, cuanto más precoz lo detectemos, pues más precoz va a ser esa intervención y menos van a ser las consecuencias a futuro en la comunicación, la autoestima y la confianza de la propia persona al hacer su lenguaje expresivo. Entonces, bueno, cosas que podemos hacer, pues preguntar, ¿alguno de vosotros tenéis alguna disfluencia? ¿No? Porque se sabe que puede haber en esta base neurobiológica desconocida, pero se cree que puede haber un componente genético que hace que los hijos de padres tartamudos tengan más probabilidad de serlo. La edad del niño. ¿Cuándo ha empezado a ocurrir? Pues todos los niños que empiezan a tartamudear por debajo de los 3 años, son aquellos que es más probable que mejoren, o sea, que se trate de una disfluencia evolutiva. Si este tartamudeo comienza de forma más tardía, niño de 5 años, por ejemplo, es más posible que no se trate de una disfluencia evolutiva, sino de una verdadera disfluencia. El tiempo que llevan, pues aquellos tartamudeos autolimitados a menos de 6 meses, son aquellos, y que no vuelven a aparecer nunca más, son aquellos tartamudeos, disfluencias que nos pueden orientar más a una causa evolutiva. Todas las que en un periodo de más de 12 meses no han ocurrido, o que aunque durando poco tengan episodios repetidos de tartamudeo que dura X meses, pues podemos pensar que son aquellos tartamudeos verdaderos, disfluencias atípicas, que son las que realmente nos preocupa identificar de forma precoz. Mira, fijaos, esto, como hemos dicho, luego a la hora de ofrecerles estrategias, el tiempo es oro. Cuanto antes lo intervengamos, más fácil va a ser, ¿no? Sobre todo en esa etapa del desarrollo del lenguaje. Se considera que una disfluencia evolutiva puede ser normal si dura menos de 12 meses y no se repite. Pero normalmente bajamos ese dintel a los 6 meses porque no vamos a estar esperando un año entero a ver si el niño deja de tartamudear. Que si luego se le ha pasado, fenomenal. Vale, pero preferimos verle prontito, bueno, verle, ya veremos quién lo ve, que luego, bueno, el logopeda, ¿no? Para que lo evalúe, a lo mejor nos dice, todavía podemos esperar, pero que lo vean pronto, no que lleguemos y en plan, que tarde ha llegado un año y medio. Que un experto en disfluencias, claro, nos diga qué tipo de tartamudeo es.
Y luego hay otro dato muy interesante de la historia clínica del paciente, que es el género, porque sí que es verdad que hay más niñas disfluentes cuando son pequeñitas, ¿no? En torno a 4 niñas por cada un varón, pero su pronóstico es mejor ya que se suelen remitir, ya que cuando analizamos a las personas en la edad adulta es muchísimo más frecuente en varones, donde se invierte la tendencia y hay 4 varones por cada una mujer. Por eso también lo vamos a tener en cuenta. Si vemos que es la niña la disfluente, pues nos vamos a quedar un poquito más tranquilos. Podemos esperar un poquito. Por ejemplo, lleva un par de meses, tiene menos de 3 años, es niña y sus padres no eran disfluentes. Pues puedo esperar. Ahora... 5 años, varón. Varón, padre que también es disfluente, le vamos a remitir prontito. Y luego hay, eso es de la historia, ¿no? Y de las características de la propia forma de la disfluencia, Elena, ¿qué tenemos que tener en cuenta para comparar las evolutivas de las que son las atípicas del verdadero tartamudeo infantil? Claro, pues hay cosas específicas, que esto es una valoración que va a hacer el logopeda concretamente, pero que nosotros en la consulta podemos preguntar y son cosas que han observado los padres en casa. A veces en la consulta igual no lo podemos ver, pero podemos decir a los padres, pues grábanoslo y que lo podamos analizar aquí en la consulta. Entonces, pero no grábanoslo en plan, oye niño, que te estoy grabando y habla. No, vosotros dejáis espontáneo. El móvil 3, 4, 5 minutos grabando y empezáis a hablar con él, ¿vale? Para que sea una conversación espontánea en diferentes momentos del día y en diferentes situaciones. Bueno, lo primero es el tiempo, ¿no? Son niños entre 2 y 5 años. Las disfluencias evolutivas son aquellas que ya hemos dicho que duran poco tiempo, de semanas a meses, pero nunca más allá del año. Las disfluencias atípicas o el real tartamudeo infantil son niños de la misma edad, pero que ya llevan más de 12 meses. Esos ya nos tienen que orientar. Además, las disfluencias evolutivas pueden aparecer un periodo corto de tiempo y normalmente una vez que desaparecen no vuelven a aparecer. Y la característica típica de cómo hacen el lenguaje, pues hacen repetición de sílabas o palabras, pero normalmente no lo hacen más de 2 veces. Lo voy a hacer yo. O sea, por ejemplo, es el típico niño que hace y vamos a comer. Eso es más frecuente que sea evolutivo que si hace y vamos a comer. Sí. Pues eso también es la forma de identificar. Y además, a la vez que dicen eso, es como que no les importa. O sea, como que se pueden atascar en alguna sílaba o en alguna repetición de palabra, pero no va a mostrar signos de tensión. O sea, el niño no es consciente de lo que le está pasando. ¿Cuáles son los signos de tensión? Pues tensión en la cara, aprieto los puños, estiro el cuello. O sea, hay tensión muscular porque el niño está siendo consciente de lo que le está ocurriendo. Claro, he dicho yo repeticiones, pero también hemos dicho al principio del episodio que la disfluencia también a veces es cuando cuesta que salga el habla, ¿no? Entonces, sí. Ahí es la tensión donde se ve mucho. Es el típico niño, a lo mejor, que para empezar una frase tenéis que imaginarme apretando los puños, como el típico de vale. Eso también sería una disfluencia, aunque no repita. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como al niño no le importa, no existen conductas de evitación. O sea, de repente el niño se está dando cuenta de lo que le está ocurriendo y entonces prefiere callarse. O busca otra palabra. Claro. Otra frase para no decirlo. O sea, es como que el niño de repente empieza a hacer eso, dura poco tiempo y además no parece que le importa y repite pocas cosas y menos de 2 veces. Y todo lo contrario en las disfluencias atípicas o el tartamudeo real infantil. Además de repetir sílabas y palabras, aparecen prolongaciones de sonidos o bloqueos al hablar. Por ejemplo, y podría ser circunloquios, o sea que para no decir eso lo intentan decir lo mismo de otra forma. Es como el típico niño que a lo mejor sabe que sabe que hay alguna palabra con la que siempre falla, ya es un niño más mayor que se ha dado cuenta, ese tal, y entonces en vez de decir charco, dice, voy a ir por donde no hay agua. Claro. Entonces cambia la frase. Entonces tú le ves y te lo das cuenta. Porque sabe que esa palabra se le atasca, ¿no? Entonces, además de hacer esas evitaciones, evitan hablar ante ciertas situaciones o personas que saben que les va a ocurrir de forma más frecuente y además pueden realizar movimientos asociados al hablar, pues con movimientos tipo tics, con la cara, con los ojos, con el cuello. Son conductas de tensión muscular y de tensión ante la situación. O sea que todas esas cosas se pueden observar en casa. Sí, de hecho, vamos, cuando hacemos la historia clínica de este tipo de niños es lo que preguntamos. A ver, no tiene por qué ocurrir todo. Es un poco como lo de la historia clínica. Está Hombre, claro si que ocurre niño, todo, no hay duda, ¿no? No hay duda, pero que a lo mejor, por eso digo que a lo mejor no tiene por qué tener tics y simplemente son unas repeticiones de más de 3 o 4 sílabas, ese tipo de cosas para tenerlas en cuenta. Bueno, el profesional más indicado para valorar con esto obviamente va a ser el logopeda. Lo que pasa es que todos estos niños suelen pasar primero por el pediatra a contar esa inquietud que tiene la madre respecto al lenguaje del niño. Entonces, muy importante, hombre, si uno ya está un poco mosqueado y va directamente al logopeda, pues estupendamente. Pero si no, una entrevista intermedia con el pediatra, pues para poder explicar bien cuáles son las cosas y que el pediatra pueda identificar bien
qué niños son los que presentan un tartamudeo de pronóstico crónico, no desfavorable, pero bueno, de identificar y de diagnosticar, ¿vale? De todas maneras, lo que podemos hacer los pediatras es lo que os hemos explicado en el episodio, o sea, es haceros una buena historia clínica, que nos contéis cómo veis ese tipo de disfluencia y ya está, mientras que el logopeda lo que va a hacer es tener una entrevista con el niño, que suelen durar larga, y lo que va a hacer es una evaluación real del habla, o sea, realmente si surge la mínima duda de que pueda ser una disfluencia atípica, o sea, una verdadera tartamudez, hay que ir al logopeda. Luego muchas veces dirá, pues no, vamos a esperar porque todavía es pronto, pero que no nos podemos quedar con la duda porque, vamos, yo por lo menos como pediatra no soy capaz de hacer esa evaluación que hacen los logopedas. O sea, sí que me sé los señales de alarma, como la mayoría de las enfermedades. Como mucho podemos identificar o podemos decir, bueno, de momento, si me parece todo de bajo riesgo, vamos a esperar un poquito más. Claro. Y ante la duda, derivar. Ya, pero lo que estoy diciendo es lo típico de, mire usted cómo habla, pediatra, Gonzalo, pero mire cómo habla. Yo es que creo que habla mal. Yo ahí a lo mejor no me veo tan hábil para hacerlo y ahí realmente quien debería hablar con ese niño y evaluarle bien es un logopeda, ¿no? Y bueno, al final, mira, en el guión está puesto con interrogación. ¿Tratamiento? ¿No tratamiento? Si realmente es un tratamiento. Bueno, lo hemos dicho, la tartamudez no tiene tratamiento. Lo que en todo caso hacen es ofrecer estrategias al niño o al adulto para que su habla permita una comunicación, ¿vale? Entonces habrá que graduar realmente o gradúan los logopedas realmente si un niño con una disfluencia atípica, una verdadera tartamudez, le influye en su forma de comunicarse, porque hay niños que a lo mejor son disfluentes y les da lo mismo. Y les da exactamente lo mismo y se comunican muy bien. Y a lo mejor tú vas a coger a un niño de 5, 6, 7 años que tiene una disfluencia muy poquita cosa y le vas a llevar todas las semanas al logopeda, pues a lo mejor le estás creando una preocupación sobre su problema. Que a él no le importaba, ¿no? Que a él no le importa. A lo mejor ya llegará el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el logopeda el que debe establecer cuál es ese plan de estrategia, ayuda, llamarlo como queráis. Pero bueno, en menores de 5 años normalmente lo que pues suelen dar pautas a los padres. Claro, ¿no? Recomendaciones a los padres. Pues mira, cuando identifiquéis que se está atascando, que le cuesta, que tal, pues no le presionéis, dejarle hablar, que se tome su ritmo, que nadie haga hincapié en lo que le está pasando, ¿no? Así no se dice. No, claro, eso no, eso que te atascas, hijo. No. Porque entonces lo va a ir pensando cada vez más y entonces va a decir, como me atasco, no hablo. Claro. Esto es muy importante. Y luego, pues, cuando hacen intervención en niños que son ya un poquito más mayores, que tienen ya identificado claramente este proceso de disfluencia, pues técnicas de control del habla, ¿no? Pues que ellos puedan anticipar cuándo va a pasar, ¿no? Para que sea, pues, como que sobrelleven su disfluencia, pues para que no altere la comunicación en el futuro. Y bueno, recordaros otra vez, la guía para padres, pediatras y docentes son 3 guías diferentes de la Fundación Española de Tartamudez, que sinceramente yo creo que es muy interesante y si tenéis dudas, ahí las vais a poder resolver. Bueno, Gonzalo, si te parece, lo vamos a dejar aquí, que nos ha quedado un capitulito muy completo y estoy segura que ahora habrá muchos padres y madres que dudan si sus hijos hablan bien o no y tendrán que interiorizar bien todo lo que les hemos contado. Pues la verdad es que sí, yo me quedo con eso que te he dicho y he repetido durante el episodio varias veces, que es que el tiempo es oro, así que si tenemos dudas, cuanto antes al logopeda, y que es preferible consultar a quedarnos con la duda de si realmente a mi hijo se le pasará dentro de unos meses. Pues venga, vamos con el resumen del episodio de hoy. La disfluencia es un trastorno que afecta a la fluidez del habla y que tiene una base neurológica. Es habitual que por debajo de los 3 años de vida los niños cometan errores en el ritmo del habla como parte de su desarrollo neurológico normal, pero que se resuelvan solas sin realizar ninguna intervención. Las disfluencias atípicas son aquellas que no forman parte del desarrollo normal del habla y deben identificarse a tiempo para que no se cronifiquen. Este tipo de disfluencias, conocidas también como verdadera tartamudez, son más frecuentes en hijos varones de padres con este trastorno y cuando persisten más allá de los 12 meses. El logopeda es el profesional sanitario con más experiencia a la hora de evaluar un trastorno del lenguaje, por lo que deben ser ellos los que evalúen a los niños que presentan disfluencias de características atípicas. El tratamiento de las disfluencias debe ir dirigido a mejorar la comunicación de quien las sufre para que no les suponga un problema en el futuro.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis en dejarnos un comentario o una valoración tanto en redes sociales como en las plataformas en las que nos hayáis escuchado. Y como no, gracias a Deslas por seguir estando ahí y haciendo posible que este podcast siga en el aire. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Eleanor Roosevelt, Dixit.